¿Qué es SLU? ¿De qué tipo es? Y si es número, obvio que va a ser entero. Por eso pongo int. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿el apellido del estudiante es un atributo o no? También el estudiante tiene un apellido si lo tiene. Pero ese apellido a nivel de programación, ¿cómo sería? ¿De qué tipo de dato estamos hablando del apellido? Por ejemplo, Ballestero. ¿De qué tipo sería en la programación? ¿De qué tipo de dato estamos hablando? El apellido de una persona. De tipo cadena, de tipo string en Java. ¿Estamos de acuerdo? Por eso acá yo pongo string. Ustedes ven string aquí. Bien, perfecto. ¿Se entiende o no? Ahora, imagínate que te digo, no sé, la edad del estudiante. ¿De qué tipo sería la edad? Está bien, la edad es un atributo del estudiante. Pero ¿de qué tipo sería la edad? Entero. Bueno, eso es identificar. ¿Vieron? Ustedes ya tienen que ir identificando de qué tipo son cada atributo. En mi caso yo puse solamente dos para este ejemplo. Luego cuando hagamos la práctica van a ver que voy a crear más tributos. No, no es que van dos nada más. Van la cantidad de atributos que ustedes consideren. Bien. Vamos a ver aquí. Saludar. Aquí, ustedes tienen métodos. Bueno, en esta pelotita, ustedes cuando creen la clase, pueden crear en su interior métodos. Por ejemplo, un método saludar que devuelva void. No sé si se acuerdan eso de void que habíamos visto. Que puede devolver una o varias cosas. ¿Sí? O un método, por ejemplo, mostrar apellido, que este método, a través de este método, cuando yo lo llame, me muestre el apellido del estudiante. O sea, va a retornar un string, por eso dos puntos y string. Esto luego de los dos puntos va a lo que retorna. En este caso retorna un void, en este caso retorna un string, en este caso también el toString retorna un string. Por eso era importante la parte de métodos que habíamos visto en algún momento. ¿Se acuerdan? Que los métodos devolvían algo o no. Bueno, ahora esos métodos los vamos a poner dentro de esta pelotita. También tiene una sección para poner los métodos que hace referencia a la funcionalidad. Bueno, estos son unos métodos de ejemplo, ¿sí? Sencillo, ¿no? No es que siempre van esto, ¿no? Pueden crear los métodos que quieran, ¿sí? Ya vamos a ir creando esos métodos. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es que cada método se pone de esta forma. Saludar, paréntesis, paréntesis, son los parámetros, dos puntos, lo que devuelve. Este devuelve un void, significa que puede devolver uno o muchos valores. Este devuelve un string, está devolviendo un valor específico. Este devuelve un string, está devolviendo un valor específico también. Entonces ya tenemos el nombre de la clase, los atributos y los métodos. Y entre medio, acordate que va el constructor, ya lo vamos a identificar y lo vamos a crear. Lo que sí tienen que tener en cuenta para este lado de la clase es que una clase es un molde. ¿Para qué? Para crear objetos. Entonces, vos con que tengas este molde para un estudiante, ¿cuántos estudiantes podés crear? ¿Cuántos estudiantes dicen que yo puedo crear con un molde para estudiante? ¿Cuántos estudiantes se podrían crear? ¿Sí? ¿Cuántos dicen ustedes? ¿Cuántos estudiantes puede crear? ¿Uno, muchos, cero? ¿Cuántos estudiantes se pueden crear a partir de este molde? Mucho, infinito, sí, lo que yo quiera. Es lo mismo que el huevito de Pascua, tener el molde y crear los huevitos que vos quieras o no. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, con un molde basta entonces. Con que creen bien un molde lo pueden reutilizar. Bien, vamos para esta parte. Vamos a definir los atributos en Java. Yo te sé que una clase tiene un nombre, es la clase anterior que teníamos. Aquí está. Esta pelotita contiene todas estas secciones. Bien, pero vamos a definir los atributos. Para crear una clase en la parte ya de programación, que lo hagamos en Eclipse, ¿sí? En un entorno, está bien, no se pone el cuadradito violeta, el cuadradito celeste, el cuadradito naranja, no, es un poco más a nivel de código. Ustedes tienen que poner primero public. Cada clase, cada pelotita que se vaya a crear a nivel de código, tiene que tener la palabrita public. ¿Por qué? Porque si vos te creaste un molde bien copado, lo pueden utilizar todo. Entonces, estaría bueno que ese molde sea público. ¿Estamos de acuerdo? Para tu sistema sea público para vos. Está bien, lo puedes utilizar dentro de todo tu proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de todo tu proyecto que vayas a crear. Por eso es public. ¿Bien? Luego, class. Class, ¿qué significa? Que va a ser una pelotita de este tipo.
¿Sí? Una pelotita verde. Y aquí, fíjate que va. ¿Esto qué es? ¿Por qué puse estudiante? ¿Esto qué es? ¿Será el nombre? ¿Será el atributo o será el método? ¿Qué será? Estudiante. ¿Qué es esto? ¿Por qué puse estudiante aquí? ¿Es el nombre de quién? De la clase de la pelotita. Bueno, aquí va definido el nombre. En sí esto se crea de forma automática, ¿no? Ya lo van a ver en la parte de práctica. Se crea de forma automática. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Bien. Luego del nombre de la clase, va, abro llave y cierro la llave. Pero ¿esto qué será, Cristian? ¿Qué será esto? Abro llave y cierro llave. Bueno, delimitan dónde comienza la clase, dónde comienza la pelotita y dónde termina la pelotita. O sea, los límites de la pelotita, desde dónde hasta dónde está creada la pelotita. ¿Sí? Bueno, esa es la parte de dónde hasta dónde. O sea, lo que yo vaya a hacer tendría que estar aquí adentro. ¿Sí? Lo que vaya a crear los atributos tendría que estar adentro. Si voy a crear los atributos, tendría que estar acá adentro. Si voy a crear los métodos, tendrían que estar aquí adentro. ¿Los atributos dónde lo pongo? Ahí adentro, en esta parte del video, y vamos a definir los atributos. Bueno, primero los atributos, vamos paso a paso. Pero ya se dieron cuenta, ¿no? Este es cómo crear una clase y adentro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir los atributos. Para definir los atributos significa cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo se crea aquí en Java? En Java vos no vas a poner lu2.int, no vas a poner apellido 2.string, no. Esto es para identificar nada más, es como un modelo nada más, ¿sí? Para guiarnos. En sí, en Java, por ejemplo, para el lu, vos tenés que poner private, ¿sí? ¿Por qué pongo private primero? Por ejemplo, yo quiero definir un atributo lu. En Java vos tenés que poner que los atributos, todo atributo que sea parte de una clase, en este caso la clase estudiante, sea privado. ¿Por qué? Porque imagínate que vos, estos datos son privados, los atributos son privados, porque imagínate que no puede venir, no sé, alguien y cambiar en el sistema, en la aplicación, puede cambiarte a vos el número de DNI o el número de legajo, no te puede venir y cambiarte así nomás. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es como que es un candado, hagan de cuenta, para que nadie pueda acceder a nuestra información, digamos. Por ejemplo, quiere venir alguien y cambiarte, no sé, el saldo de tu cuenta. Bueno, no te puede venir y cambiar así nomás el saldo de tu cuenta, ¿no? Vos tenías 10.000 pesos y después tenés cero, no. No te lo pueden cambiar así. Entonces, los atributos tengan en cuenta que siempre van a ser privados. ¿Qué significa privado? Que solamente son tuyos. ¿Sí? O sea, pertenecen a la clase. No es que pertenecen a todo el proyecto donde estás trabajando, donde vamos a trabajar. Significa que esto si es privado pertenece solamente a la clase. O sea, pertenece solamente a la pelotita donde está creado. No sale de esos límites. ¿Estamos de acuerdo? Es como que está privado, no lo puedo utilizar. Ahora, por ejemplo, para el LU, yo sé que el LU es entero. Bueno, aquí se pone en Java, van a poner primero el tipo de dato y luego el nombre del atributo al revés. ¿Sí? Y punto y coma al final. ¿Estamos de acuerdo? Así se define un atributo en Java. Bien, perfecto. Ya tengo definido un atributo. Ahora, ¿cómo va a definir otro? Y bueno, sería de la misma forma. Con que vos sepas una forma, lo otro lo haces, lo repetís, digamos. ¿Qué va Cristian primero? Private. Ah, perfecto, private. ¿Y qué va siguiente? El tipo. ¿Qué tipo es el apellido? Bueno, el apellido seguro es string, entonces pongo string. ¿Y cómo se llama el atributo? Apellido. Y punto y coma. De esta forma tendría definido dos atributos de forma privada y uno es entero y el otro es de tipo string. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es que los atributos siempre van en minúscula. De esta forma yo me doy cuenta que es clase, cuál es el nombre de la clase y cuáles son los atributos, porque seguro los atributos en mi sistema van a estar en minúscula, digamos. El LU está en minúscula, apellido en minúscula. ¿Sí? Lo más adecuado sería que los atributos estén en minúscula. Es una forma de determinar quién es atributo, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, las constantes en Java se ponen todo en mayúscula. ¿Sí? Una parte vimos de constante, las constantes van en mayúscula. Pero los atributos lo vamos a poner todo en minúscula. Bien, en esa parte vos definís los atributos, o sea, después apenas de crear la clase y abajito nada más.
Ahí estarían todos los atributos. ¿Vos podés crear más? Sí, no hay ningún problema. Y esto sería como lo verían en Java. Algo así se ve. Los atributos están de azul. Private está de color rojito o violeta, algo así. Y es lo mismo, ¿sí? Bueno, yo te lo estaba explicando así con colores mejor, ¿sí? Ahí están los atributos. Ese sería el nivel de código. ¿Cómo se vería, no? Visualmente. Eso sería una clase. Hasta el momento, ¿no? Lo que tiene. Nos falta definir los métodos y lo demás. Constructores también. Bien, vamos ahora a pasar a la otra parte, la parte del constructor. ¿Se acuerdan quién era el constructor? ¿Qué era? Era como un motor, ¿o no? O sea, el que hacía que esto funcione, digamos. La pelotita es el motor. ¿Por qué? Está bien, imagínate vos que vos tenés un molde para hacer los televisores. Pero ¿quién hace el televisor? Seguro hay un trabajador que construye a través de ese modelo un televisor, ¿o no? O si fuera una fábrica de autos, bueno, hay obreros que trabajan para utilizando el molde del auto para fabricar el auto, ¿o no? ¿Sí? Bueno, esta parte es importante entonces, la parte del constructor. El constructor es el corazón de la clase, digamos. Es quien crea a partir de una clase un objeto, ¿sí? Bien, es un método llamado automáticamente, ¿sí? Para crear un objeto. Esto es un método, ya lo vamos a crear. Es parecido a un método, pero en sí no es un método, pero es parecido, ya vamos a ver, se van a dar cuenta. Para utilizar este constructor o el constructor que vos consideres, aquí, algo antes de terminar esto, miren. Un constructor, una clase puede tener un motor, o puede tener varios motores, o sea, pueden crear los constructores que ustedes deseen. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo crear distintos tipos de constructores. ¿Puede haber más constructores? Sí, no es que siempre va uno, o no va ninguno, o van tres constructores, vos podés crear los constructores que vos quieras. ¿Sí? Pero para llamar a esos constructores vas a usar el operador new. No sé si se acuerdan ustedes cuando veían el new scanner o new array list. Bueno, ese new lo que hacía estaba creando a partir de una clase un objeto, ¿sí? Por eso ese operador new no se explicó hasta el momento, sino recién en la parte de objetos. Es lo que hace llamar al constructor. Anótese bien, el new llama al constructor. Bien, el constructor, ¿qué nombre tiene? Ya está bien, es un método, ¿sí? Que se genera automáticamente para crear objetos, que lo vamos a crear nosotros, ¿sí? Bien, el nombre, ¿cómo se llamará este motor? Dice que tiene el mismo nombre que la clase. La clase anterior que teníamos, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? O retrocedamos el video, ¿cómo se llamaba la clase anterior? Que estábamos creando, estudiante. El constructor este, ¿cómo se va a llamar entonces? ¿Cómo se va a llamar? Estudiante, ¿que no? Porque dice que tiene que tener el mismo nombre que la clase. Bien, pero estudiante en mayúscula la primera, ¿no? No en minúscula. Estudiante, tal como se llamaba la clase. Bien, lo que veníamos hasta el momento, habíamos creado solamente los atributos. El nombre de la clase ya lo habíamos creado y estaba aquí. Los atributos están en esta sección. Y bueno, nos faltan los métodos también, ¿no? Y aquí iba el constructor. ¿Se acuerdan? Bien, perfecto. Entonces aquí tenemos un constructor. Eso vamos a ponerlo después de los atributos, ¿sí? Todavía no vimos la parte de medio, la parte de naranja ya la vamos a ir viendo, así que no se preocupen. El constructor. Ahora, está bien, yo tengo la clase. ¿Cómo vamos a crear un constructor? Un constructor se crea así. Se pone la palabrita public. ¿Por qué public? Porque el constructor tiene que ser accedido por todo el proyecto. Cada vez que vos